tengamos siempre presente que nosotros y nosotras somos capaces de aprender lo que sea, ¿verdad? Vamos a presentar un pequeño esquema de lo que nos resta de lo que sería el curso, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 y 3, triángulos y cuadriláteros. Vamos a trabajar seguidamente para el próximo centro el capítulo 4 y para el último centro el capítulo 5 y 6. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 2 lo que serían los triángulos. Veamos algunos conceptos básicos de los triángulos, ¿verdad? Los triángulos tienen vértices. Si recordamos del capítulo anterior, ¿verdad? Podemos ver acá un ejemplo claro de lo que sería un vértice. En este caso tenemos el vértice A, el vértice C y el vértice B, ¿verdad? Donde por decirlo así, se tocan, ¿verdad? Se chocan, ¿verdad? Dos rectas, ¿verdad? Luego tenemos los ángulos. Los ángulos corresponden a las medidas que nosotros vamos a cuantificar, ¿verdad? De estas ubicaciones, como lo vamos a ver más adelantico con más profundidad. Y tenemos lo que serían los lados, que corresponden en este caso, por ejemplo, al lado B, el lado C y el lado A, ¿verdad? Eso simplemente para introducirnos un poquito en lo que son los triángulos. Ahora veamos lo que sería el teorema de desigualdad triangular. Este teorema dice, se establece que en todo triángulo la medida de cada uno de sus lados debe ser menor a la suma de las medidas de los otros dos lados. ¿Qué significa esto? Bueno, que en todo triángulo, si nosotros tenemos un triángulo, este va a estar compuesto por tres lados. Vamos a hacer un dibujo aquí, ¿verdad? Este triángulo va a estar compuesto por tres lados. Y como dice por acá, la medida de cada uno de sus lados debe ser menor a la suma de las medidas de los otros dos lados. Entonces, si yo tengo un triángulo, ¿verdad? Está compuesto por tres lados, la suma de dos de sus lados debe ser menor, ¿verdad? A la medida de los otros lados. Entonces, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Dice, en el caso, digamos, si un triángulo está compuesto por tres lados A, B y C, tenemos A, ¿verdad? Y en este caso, el lado A es mayor, ¿verdad? Como nos indica este símbolo, si recordamos la ley de tricotomía, ¿verdad? Que habíamos visto en los cursos anteriores. Siempre yo les recuerdo de una manera muy fácil. La boquita, ¿verdad? Se come lo más grande, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenemos el A de este lado, el símbolo de tricotomía nos indica que B más C son más grandes, ¿verdad? Son mayores que A. La suma de estos dos lados corresponde a una cantidad mayor que A. Por ejemplo, vamos a dibujar un triangulito nuevamente por acá y vamos a indicar que este es el lado A, ¿verdad? Luego vamos a indicar que este sería, por ejemplo, el lado B. Y digamos que este de acá es el lado C. Entonces, tomando en cuenta esto, nos dice que la suma de B y C debe superar a A. Entonces, por poner un ejemplo, si A mide 10, B puede medir 5, ¿verdad? Y C puede medir 7, por ejemplo, ¿verdad? Porque si nosotros sumamos 5 más 7, son 12, ¿verdad? Y 12 supera la medida de A. De igual forma, podríamos verlo con otro ejemplo que podríamos representar de la siguiente forma. Si tenemos B, es menor, que la suma de A más C. Entonces, si yo tengo A y le sumo C, me da 17. Y B mide 5. Entonces estamos cumpliendo con la ley de desigualdad triangular. Luego, si yo tengo C es menor que A más B, si C mide 7, A mide 10 y B mide 5. Entonces 10 más 5 es igual a 15, superando la medida de A. En este caso, si nosotros tuviésemos un triángulo como este que está por acá y la medida, por ejemplo, de el lado que asignamos como el lado A, digamos que fuese nuevamente el lado A, el lado B y el lado C, y indicamos, por ejemplo, que A mide 20 y C puede medir, digamos, agreguémosle un valor de 5, por ejemplo, este sería C, y B, digamos, que mide 6, ¿verdad? En este caso, si nosotros realizamos esta suma,
6 más 5 es igual a 11. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con esta ley. Si yo quiero dibujar este triángulo y uno de sus lados mide 20, por ejemplo, entonces digamos que este lado mide 6, digamos que este lado mide 5 y digamos que este lado mide 20. No podemos completar el triángulo, ¿verdad? Porque este lado va a llegar como por aquí y uno de los lados me va a quedar enorme, ¿verdad? Entonces siempre debemos de saber que tenemos que respetar la ley de desigualdad triangular. Veamos un poquito más. Dice, ejemplo de desigualdad triangular. Dice, y nos indica, es posible construir un triángulo cuyas medidas de los lados correspondan a 7 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un ejemplo que nos aparezca en el cuestionario, en donde nos brinden estas medidas y nos indiquen si podemos o no construir un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debo proceder? Puedo hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, puedo dibujar un triángulo, ¿verdad? Y asignarle estos valores a sus lados. En este caso, este lado va a medir 7, este lado va a medir 5 y este lado va a medir 6. Luego voy a comenzar con el cálculo matemático. Coloco el 6 acá, coloco el símbolo de tricotomía y tengo que indicar 7 más 5, ¿verdad? Es igual a 12. Y deduzco que 6 es menor que 12. Entonces, en este caso, sí podríamos formar un triángulo con esta forma, ¿verdad? Y de esta manera tan sencilla le podemos dar solución a un problema como este. Veamos por acá. En este caso podemos ver acá el ejemplo. Tenemos un triángulo que se formó aquí en la parte interna, lo podemos ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Acá estaría el triángulo formado, ¿verdad? Con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos el vértice y acá tenemos los ángulos, ¿verdad? Como lo vimos al inicio. Y este triángulo está constituido por un lado de 7, un lado de 6 y un lado de 5. En este caso podemos ver que si nosotros tomamos el 7 e indicamos 7 es menor que 5 más 6, nos da 11, ¿verdad? Entonces es verdadero. Luego, si lo ubicamos de otra forma, podemos indicar que 5 es menor que 7 más 6, que es igual a 13, ¿verdad? Luego, podemos indicar que 6 es menor que 7 más 5, que es igual a 12. Entonces, podemos ver que con estas 3 medidas, acomodémoslo de la forma que lo acomodemos, podemos construir un triángulo. Y la respuesta a ese problema podría ser, por lo tanto, es posible construir un triángulo cuyas medidas de los lados correspondan a 7 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros, ya que comprobamos de diferente forma que sí podría ser posible. Ahora, si es posible construir un triángulo cuyos lados midan 7 centímetros, 6 centímetros y 13 centímetros, vamos a tener un lado que mide, en este caso, mide 7 centímetros, el otro lado mide 6 centímetros y el otro lado mide 13 centímetros. Y tenemos que determinar si es posible construir un triángulo con estas medidas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar nuevamente, ¿verdad? Cada uno de los lados, ¿verdad? Y vamos a proceder con la suma, buscando que la suma de 2 de sus lados sea mayor que uno de sus lados solito, ¿verdad? Como lo hicimos hace un momento. Entonces, tomamos el 7 e indicamos 7 es menor que 6 más 13. 6 más 13 es igual a 19, por lo tanto, en este caso sí procede. Luego, 6 es menor que 7, es menor que 7 más 13, ¿verdad? 7 más 13 es igual a 20, entonces en este lado también procedería. Pero si llegamos en el caso de 13 es, y colocamos el símbolo, 13 es menor que 7 más 6, este cálculo nos da 13. Por lo tanto, no podríamos colocar este símbolo, ¿verdad? Sino que tendríamos que colocar el símbolo que vemos acá, que es el símbolo de igual, porque 13 es igual a 7 más 6, lo cual nos da 13. Por lo tanto, en este caso no procede, ¿verdad?
no es posible colocar, construir un triángulo cuyos lados midan 13, 7 y 6, ya que la suma de 7 más 6 es igual a 13. Ahora, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Destacar que aunque sea igual, aunque nos dé el mismo resultado la medida, no vamos a poder proceder, ¿verdad? Porque como lo vemos aquí en el ejemplo, tenemos un triángulo con un lado de 7, un lado de 6, y luego tenemos acá un lado de 13, ¿verdad? Entonces, este triángulo no tiene la forma correspondiente, ¿verdad? Este lado nunca va a llegar a formar un ángulo o a tocar el vértice, ¿verdad? Con este lado de acá. Por lo tanto, no va a ser válido, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se clasifican los triángulos según sus lados. Y dice, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados, en triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada uno de estos. En el caso de la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados, nos dice el triángulo equilátero, ¿verdad? El triángulo equilátero posee tres lados congruentes. ¿Qué significa congruentes? Significa que miden lo mismo, ¿verdad? Si lo recordamos de las temáticas anteriores, recordamos que congruentes significa que mide lo mismo. Lo que significa que el triángulo equilátero, ¿verdad? Vamos a recordarlo por la palabra, por decirlo así, equilibrio, ¿verdad? Entonces, significa que cada uno de sus lados va a medir exactamente lo mismo. En este caso, como podemos ver acá, digamos que este lado midiese 1 centímetro. Digamos que este lado midiese 1 centímetro y este lado midiese 1 centímetro, ¿verdad? Si en este caso nosotros aplicamos la ley que estábamos viendo hace un ratito, ¿verdad? Indicamos que 1 es menor que la suma de 1 más 1, ¿verdad? La cual sería igual a 2, ¿verdad? En este caso podemos respetar, ¿verdad?, la ley de desigualdad triangular. Para el triángulo equilátero también podemos mencionar que posee tres ángulos internos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que miden igual, ¿verdad? Entonces, si tiene tres ángulos que son congruentes, ¿verdad? Cada uno de sus ángulos va a medir igual, ¿verdad? Y cada uno de ellos mide 60. Vamos a adelantar un poquito y vamos a mencionar que la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿verdad? Si nosotros sumamos 60 más 60 más 60, esto nos da 60 más 60 es igual a 120, más 60 es igual a 180. Entonces, con esto nos vamos a adelantar un poquito, más adelante lo vamos a ver más a profundidad, pero vamos a tener presente que la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Esto sería lo correspondiente a lo que sería el triángulo equilátero. Vamos a recordar que es el que tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Y al tener todos sus lados iguales, todos sus ángulos miden lo mismo. Ahora veamos el triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, para el triángulo isósceles, vamos a recordar que tiene dos lados congruentes. ¿Qué significaba congruentes? Que medían lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener dos ángulos que tienen la misma medida. En este caso, podemos ver que estos dos lados, que son amarillos, tienen la misma medida. Podemos indicar, por ejemplo, que estos midiesen 2 centímetros. Y tenemos un lado que es más grande, que sería este lado que está aquí, de color morado, ¿verdad? Entonces, si lo subrayamos acá, podemos ver que este lado va a ser de mayor tamaño. En este caso, podemos indicar también que posee dos ángulos internos que son congruentes. Entonces, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Y les voy a decir, si este triángulo posee dos ángulos que son congruentes y este ángulo de acá y este ángulo de acá mide, por poner un ejemplo, 40 grados, y este ángulo de acá, que es congruente con este ángulo de acá, mide también 40 grados, y recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180, les voy a preguntar, cualquiera puede abrir el micrófono y contestarme, les voy a preguntar cuál sería la medida de este ángulo que nos está quedando por acá. Correcto, muy bien, excelente. Sería 100, ¿verdad? Acá ya nos estamos adelantando, las felicito, ¿verdad? Ya acá nos estamos adelantando más bien a lo que tenemos que ver más adelante, ¿verdad?
Entonces, todas estas pautas que vamos a ir viendo nos van a servir para ir descifrando, ¿verdad? Cuando no nos aparezcan ciertos elementos en los ejercicios. Entonces, nosotros vamos a ir descifrando, vamos a ir uniendo, atando los cabos, ¿verdad? Y encontrando las conclusiones que necesitamos. Ok, en cuanto al triángulo isósceles, ¿verdad? Importante recordar que tiene dos lados que son congruentes, por lo tanto, miden lo mismo, posee dos ángulos internos que son congruentes, por lo tanto, miden lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al triángulo escaleno. El triángulo escaleno no posee lados congruentes. ¿Qué significa que no posee lados congruentes? Que cada uno de sus lados mide diferente. Por ejemplo, este puede medir 1 centímetro, este puede medir 2 y este puede medir 3, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y posee sus tres ángulos internos de diferente medida. Entonces, nuevamente vamos a indicar, por ejemplo, que este ángulo de acá mide, por poner un ejemplo, 60 grados. Luego, este ángulo de acá mide 100 grados. Ahora les pregunto nuevamente, ¿cuánto mediría este ángulo que nos falta acá? 20 grados. Con eso vamos a ir concluyendo la medida de sus ángulos internos. Que esas son preguntas muy frecuentes. Ok, lo más destacable del triángulo escaleno es que posee ninguno de sus lados es congruente y ninguno de sus ángulos es congruente, o sea, nunca van a medir lo mismo. Ok, ahora dice, clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos, ¿verdad? Ahora vamos a clasificarlos según la medida que tienen sus ángulos. Entonces, estos se van a clasificar en triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo, ¿verdad? El triángulo rectángulo lo voy a subrayar por acá, lo voy a remarcar para que lo tomemos, lo tengamos en presencia, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar para Pitágoras, ¿verdad? Entonces, les voy adelantando que el triángulo rectángulo va a ser siempre el que vamos a aplicar con Pitágoras, ¿verdad? Entonces es importante que lo recuerden siempre, triángulo rectángulo. ¿Y qué significa triángulo rectángulo? Triángulo rectángulo significa que es un triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿verdad? Vamos a recordar, rectángulo, ¿verdad? Recto, ¿verdad? Ángulo recto, ¿verdad? Que sería un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si recordamos que la medida de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180, ¿verdad? Entonces, vamos a deducir adicionalmente que los otros dos ángulos que tiene este triángulo van a ser agudos, o sea, van a medir menos que 90, ¿verdad? Viéndolos uno por uno. Ok, iniciamos con el triángulo acutángulo, ¿verdad? Y nos indican lo más importante de determinar es que sus tres ángulos internos son agudos. Si recordamos de temas anteriores y lo que acabamos de explicar, los ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, todo ángulo que sea inferior a 90 grados corresponde a un ángulo agudo, ¿verdad? Si nosotros recordamos que los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180, ¿verdad? Muy importante. Entonces, podemos asignar valores, tres valores diferentes que nos den 180, ¿verdad? Por poner un ejemplo, este ángulo puede medir 50, este ángulo puede medir 50, ¿verdad? Y este puede medir 80, ¿verdad? Si nosotros realizamos la suma 50 más 50 es igual a 100, más 80, 180. Y todos son menores a 90. Por lo tanto, son ángulos agudos, ¿verdad? Como el ejemplo que podemos ver acá, ¿verdad? En donde tenemos un ángulo de 55 grados. Adicionalmente tenemos acá otro ángulo que mide 64 grados y otro que mide 61 grados. Si nosotros realizamos esta suma, vamos a obtener la cantidad de 180, ¿verdad? Muy bien. Importante recordar del triángulo acutángulo es que la medida de sus ángulos internos, ¿verdad? Que cada uno de sus ángulos internos son agudos, ¿verdad? Entonces, todos los ángulos correspondientes al triángulo acutángulo van a ser ángulos agudos. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, bueno, como estábamos viendo, el triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos internos agudos, ¿verdad?
Ahora vamos a ver clasificación de los triángulos según los ángulos. Ahora veamos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Que es el que estábamos hablando hace un rato, muy importante. Luego nos dice acá, uno de sus ángulos internos mide 90. Vamos a recordar que el rectángulo recto, ¿verdad? Es un ángulo recto, que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Luego dice, como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, entonces los otros dos ángulos deben sumar 90. En consecuencia, perdón, eh, la suma de los otros dos ángulos sí deben sumar 90, perdón. En consecuencia, ambos son agudos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos, como estábamos indicándolo hace un ratito, si tenemos un ángulo de 90 grados, estos dos ángulos que nos quedan por acá, ¿verdad? Estos dos ángulos que nos restan, van a medir menos de 90, porque a la hora de sumarlos, ellos me tienen que dar 90, ya que 90 más 90 es igual a 180. Entonces, por poner un ejemplo, si este ángulo midiese 90, ustedes me pueden indicar cuánto podrían medir estos dos ángulos de acá. Correcto, muy bien. Excelente. Podrían medir 45 muy bien. Así es. No habría problema. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es igual a 90 y 90 más 90 es igual a 180. Entonces, importante recordar el triángulo rectángulo. Tiene un ángulo que mide 90, ¿verdad? Ahora veamos el triángulo obtusángulo. Dice, posee un ángulo interno obtuso, ¿verdad? Y los dos ángulos restantes son agudos, ¿verdad? Entonces, si posee un ángulo obtuso, si recordamos obtuso, va a significar que mide más de 90 grados, ¿verdad? En este caso podemos ver que tenemos un ángulo que mide 123 grados, ¿verdad? Por ejemplo, este que tenemos acá. Y luego tenemos dos ángulos que van a ser agudos, que van a medir menos de 90 grados, ¿verdad? Vamos a ver lo que sería el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es lo que se nos puede atarear un poquito más a la hora de hacer el cuestionario o a la hora de estudiar. Pero vamos a ver que es muy sencillo resolverlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que tenemos un triángulo. ¿Cómo se llamaría este triángulo que tenemos acá? Si yo les pregunto. Correcto, muy bien, excelente. Un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Entonces ya con esto lo convertimos en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si a nosotros nos preguntasen en el cuestionario, por ejemplo, esto, ¿verdad? Vamos a clasificarlo de esa manera, como un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo es con el cual vamos a trabajar lo que corresponde al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces veamos. Dice, para el teorema de Pitágoras siempre se trabaja con un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y recordamos nuevamente que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, otro dato importante es que vamos a definir la hipotenusa. Para nosotros definir cuál es la hipotenusa del triángulo rectángulo, vamos a saber que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, el lado que esté opuesto a el ángulo de 90 grados se va a convertir automáticamente en la hipotenusa, ¿verdad? Y los catetos van a estar a ambos lados, ¿verdad? Van a ser los lados que están al lado, por decirlo así, del ángulo de 90, o van a ser los lados que forman un vértice. Recordemos que esto es un vértice, ¿verdad? Van a ser los lados que forman un vértice en el ángulo de 90 grados, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Estos dos forman un vértice. Ahora veamos qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, para calcular la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo, sí se conocen las medidas de los otros dos lados. O sea, ¿para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Nos va a servir para dar conocimiento, para encontrar la medida de uno de los lados, por decirlo así, incógnitos de un triángulo rectángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, les presentase en el cuestionario un ejercicio en el cual nos brindan la medida de este lado de acá y nos dicen que es 16.
y nos brindan la medida de este lado acá y nos dicen que es 5. Pero este lado de acá lo catalogan como X, ¿verdad? O sea, no sé, esto es una incógnita, no sé cuál es la medida de este lado, ¿verdad? Entonces, automáticamente verifico primero si es un triángulo o rectángulo. Veo que acá tengo un ángulo recto, por lo tanto este ángulo mide 90 grados. Automáticamente puedo definir que estos dos ángulos son ángulos agudos también. Y podría calcular su medida, ¿verdad? Podría calcular su medida, por ejemplo, como nos indicó la compañera hace un ratito, podríamos indicar, por ejemplo, que miden 45 grados. Depende de los datos que tengamos, podemos concluir otras medidas, ¿verdad? Entonces, podemos recopilar toda esta información con solo lo que nos están dando, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta lo que acabamos de indicar, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí, el postulado del teorema de Pitágoras. El postulado del teorema de Pitágoras dice, la suma del cuadrado de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo otra vez para tratar de descifrarlo, ¿verdad? Porque a veces parece que viene en chino, ¿verdad? Dice, la suma del cuadrado de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, significa, cuando nos dicen aquí, si recordamos, lenguaje algebraico de matemática 1, entonces nos dice el cuadrado de las medidas. Cuando nos dicen el cuadrado, sabemos que es x elevado a la 2, ¿verdad? O sea, elevado a la 2, cuando nos hablan del cuadrado. De las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Entonces, por poner un ejemplo, si yo digo que este lado que está acá es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Porque este ángulo mide 90. ¿Por qué mide 90 este ángulo? Porque es un ángulo recto, ¿verdad? Y aquí lo podemos determinar. Entonces, si yo indico que esta es la hipotenusa y digo que la hipotenusa mide 10, ¿verdad? Y que la hipotenusa corresponde, por ejemplo, al lado A, y decimos que, por ejemplo, este cateto mide, por decirlo de alguna manera, 6, ¿verdad? Y asigno que este sea el lado C, y luego este cateto de acá indico que vale, Q3, ¿verdad? Para respetar la ley, indico que vale 3, entonces, y además digo que es el lado que se llama B, ¿verdad? Si yo no tuviese alguno de estos datos, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no tuviese el dato, por ejemplo, de la hipotenusa, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. Dice, la suma del cuadrado de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Entonces, si yo quiero saber la medida de la hipotenusa, lo que tengo que hacer, por ejemplo, es colocar a la 2 es igual a 3 a la 2 más 6 a la 2, ¿verdad? Y luego tengo que resolver este procedimiento. ¿Cómo voy a resolver este procedimiento? Voy a completar estas potencias, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, 3 a la 2 es igual a 9, más, digamos que 6 a la 2 es 6 por 6, que es 36, ¿verdad? Ya eliminé las potencias, por decirlo de alguna forma. Pero todavía me queda esta de acá, ¿verdad? Entonces, como todavía me queda esta potencia de acá y esto es una letra y no puedo hacer ningún procedimiento, lo que tengo que hacer es convertir esta elevación, por decirlo a 2, en una raíz, ¿verdad? Convertimos esto a raíz y, por ejemplo, en este caso lo resolvemos, por ejemplo, en la calculadora, voy a resolverlo acá, donde dice raíz de 9 más 36, y esto me daría igual a 6,7. Entonces, en este caso, yo puedo indicar que la hipotenusa de este triángulo va a medir 6,7, ¿verdad? Aplicando lo que sería el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a ver un ejemplito un poquito más detallado para que a ustedes les quede todavía más claro, ¿verdad? Donde se ve más bonito lo que serían las imágenes y así lo van a entender más fácil. Veámoslo aquí. Dice, teorema de Pitágoras, si C corresponde a la medida de la hipotenusa,
y A y B a las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo, entonces, como dice acá, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, donde C corresponde a la hipotenusa al cuadrado, A corresponde a uno de los catetos al cuadrado y B corresponde a otro de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si a nosotros nos preguntase, considere la siguiente figura. Vemos este triángulo que está acá, vemos un ángulo recto, sabemos que este mide 90, sabemos que estos dos ángulos son agudos y nos dicen, determine la medida de la hipotenusa, dado que las medidas de los catetos son 4, A, 4 y B, 3. Entonces, primero que todo, determino cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está, por decirlo así, opuesto a el ángulo de 90. Entonces, esta va a ser la hipotenusa. Y no sabemos su valor, sabemos que se llama A, pero no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Ahora, cateto A, puedo asignar, por ejemplo, este lado. Pues sabemos que este lado va a medir 4 y sabemos que este lado va a medir 3. Ahora, ¿cómo debo proceder? Entonces yo le pregunto a ustedes, cualquiera puede abrir el micrófono y me puede indicar. En este caso, teniendo en cuenta estas medidas, ¿cómo debo proceder para averiguar el valor de la hipotenusa? Ok, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Ahora vamos a verlo aquí, ¿verdad? Paso a paso, como nos está indicando la compañera. Si nosotros tenemos, ¿verdad? La fórmula de la hipotenusa, donde nos digo, del teorema de Pitágoras, donde nos indica que la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Como nos dijo la compañera. Entonces, la medida de la hipotenusa va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la 2 más B a la 2. Y el 2 que teníamos aquí en la hipotenusa, ¿verdad? Lo quitamos y lo convertimos en una raíz al otro lado, ¿verdad? Lo convertimos a raíz para desaparecerlo de aquí, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Eso es como una norma. Entonces, procedemos, ¿verdad? Hacemos 4, ¿verdad? Porque son los valores que nos dieron. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? Luego, el 4 al cuadrado es igual a 16, 4 por 4 es igual a 16, 3 por 3 es igual a 9, y luego aplicamos, ¿verdad? Bueno, sumamos, nos da 25, y luego aplicamos raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque recordemos que es la C, ¿verdad? Que es el valor de la hipotenusa, la tenemos acá, y ya le quitamos la elevación al cuadrado. Entonces, si aplicamos raíz, nos da 5, ¿verdad? Tenemos el valor de 5 después de haber aplicado raíz. Siempre es muy importante recordar que debo de aplicar la raíz, porque para yo eliminar el elevado, por decirlo así, como se ve acá, ¿verdad? Tengo que aplicar la operación de raíz, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo tengo el cateto elevado al lado, la hipotenusa elevado a la 2 es igual al cateto elevado a la 2 más el cateto elevado a la 2. Para yo eliminar este de aquí, necesito convertirlo en una raíz, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Dice, suponga que en una escuela hay una rampa con forma de triángulo, rectángulo. ¿Qué significa triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo que mide 90 grados, dos ángulos que miden ángulos que tienen la medida de ángulos agudos, que son menos de 90 grados. La medida de dicha rampa corresponde a 25 centímetros y su altura corresponde a 7 centímetros. Entonces, en este caso, lo primero que yo tengo que hacer es como construir ese triángulo para ubicar sus medidas. Dice, determinemos la medida de la base de la rampa. Entonces, aquí tenemos la rampa, ¿verdad? Digamos que esta es la rampa y por acá es donde van a subir, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Ya sea en silla de ruedas, ¿verdad? O alguna persona que quiera subir o cualquier persona que suba por esta rampa, ¿verdad? Entonces, van a subir por acá. Esta es la rampa que vamos a construir y me están diciendo que C corresponde a la medida de
25. Me están dando la medida de C, que corresponde en este caso, como podemos ver en la figura, si aquí tenemos la medida de 90 grados, el ángulo 90 grados, por lo tanto vamos a determinar que este lado de acá va a corresponder a la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, tenemos C a la 2 es igual a 25. Luego, tenemos la medida de B, no tenemos la medida de B. B corresponde a la incógnita. Y tenemos la medida de A, que A mide 7. Entonces sabemos que este lado mide 7. Entonces, ubico, ¿verdad? Según la fórmula, que sería 25, ¿verdad? Al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso sería 7 al cuadrado, más cateto al cuadrado, pero en este caso no sé cuánto mide este cateto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso les voy a preguntar a ver si alguien me puede decir así, si sabe qué tenemos que hacer en este caso. Si nos apareciese así en el ejercicio, en el cuestionario, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a despejar, ¿verdad? O sea, vamos a pasar, por decirlo así, al otro lado para que nos quede más fácil la operación, ¿verdad? Podemos hacerlo antes o podemos hacerlo después. En la matemática, ¿verdad? Hay diferentes formas de resolver los problemas, ¿verdad? Entonces no nos vamos a atar a solo una, ¿verdad? Podemos despejarlo con anticipación o podemos despejarlo cuando ya hemos hecho la asignación de los valores y hemos elevado las potencias. ¿Ven? Que al final nos queda igual como nos dijo la compañera, 25 a la 2 menos 7 a la 2, ¿verdad? Es igual a B. En este caso, vamos a recordar que cuando nosotros hacemos este paso, vamos a cambiar, digamos, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Entonces, en este caso, como podemos ver acá, teníamos C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Teníamos que dejar a B solito. Entonces, lo que hacemos es tomar a A al cuadrado y pasarlo al otro lado. Como A está sumando, ¿verdad? Lo pasamos a restar, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que aplicar igual la misma fórmula, ¿verdad? Cateto, en este caso hipotenusa al cuadrado, menos cateto al cuadrado es igual a cateto a la 2. Para eliminar este de aquí, para eliminarlo, lo convertimos en raíz, ¿verdad? Lo pasamos al otro lado en raíz y como podemos ver aquí ya no está, ¿verdad? Ya no aparece porque ya lo eliminamos. Luego podemos resolver esto en la calculadora, ¿verdad? Y vamos a obtener, en este caso, que nos daría como resultado final la raíz de 576, que es igual a 24, ¿verdad? Entonces, básicamente, en resumen, lo que vamos a hacer es despejar, ¿verdad? Si nos dan solamente la medida de la hipotenusa y no nos dan la medida de los catetos, entonces, de alguno de los catetos, simple y sencillamente lo vamos a despejar. Si está sumando, pasa a restar, ¿verdad? Y recordar siempre que para eliminar, cuando la letra nos quedó sola, para eliminar la raíz, la potencia, perdón, la convertimos en una raíz al otro lado, ¿verdad? De esa forma la eliminamos. Ok. En este caso, ¿verdad? La pregunta nos decía, suponga, por aquello que nos aparezca en el cuestionario, ¿verdad? Un problema como este, dice, suponga que en una escuela hay una rampa con forma de triángulo rectángulo, la medida de dicha rampa corresponde a 25 centímetros y su altura corresponde a 7 centímetros. Determinamos la medida de la base de la rampa. Entonces, para determinar esta medida, lo que hicimos fue aplicar Pitágoras y podemos contestar a este problema con la medida de la base de la rampa es de 24 centímetros, ¿verdad? Si tienen alguna consultita, me van indicando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el teorema de los ángulos internos de un triángulo. El teorema de los ángulos internos de un triángulo nos dice lo siguiente. El total de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo corresponde a 180. Recuerdan que ya hace un ratito lo adelantamos y hasta lo practicamos, ¿verdad? Entonces sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo corresponde a 180. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que medir, por citar un ejemplo, ¿verdad? La medida de 100 grados, ¿verdad? Para que estos dos, por ejemplo, midiesen 40 cada uno, ¿verdad?
o pudiese medir por ejemplo, 50 y 30, ¿verdad? Ahora, veamos este ejemplo, porque en algunos casos nos pueden preguntar la medida de uno de los ángulos internos de un triángulo, pero nos van a dar unas medidas, por decirlo así, que no están dentro del triángulo. Entonces ahí se nos va a complicar un poquito averiguar esa medida. Vamos a recordar temas que vimos, por ejemplo, en el centro anterior. En este caso, por ejemplo, dice, se tiene que la medida del ángulo 1, que es el que estoy señalando acá, más la medida del ángulo 2, que es este que tenemos acá en azul, más la medida del ángulo 3, que es este que tenemos acá, nos da 180. ¿Por qué nos da 180? Porque recordemos de temas anteriores que un ángulo llano o un ángulo recto, ¿verdad? Que es el que tenemos acá, ¿cuánto era lo que medía? 180. Y en este caso, como podemos ver acá con esta línea que se trazó acá, podemos ver que hay un ángulo llano acá, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo llano y este ángulo llano va a medir 180 siempre, ¿verdad? Porque los ángulos llanos, si recordamos del centro anterior, siempre van a medir 180. Entonces, como les estaba indicando, si la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es igual a 180, ¿verdad? Puesto que determinan un ángulo llano, podríamos indicar lo siguiente, ¿verdad? Ahora hay que tomar en cuenta, pero la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4, puesto que determinan ángulos alternos internos respectivamente. Si recordamos del centro anterior que veíamos ángulos, que vimos ángulos alternos internos, ¿verdad? Recordamos que van como dando pasitos, ¿verdad? Entonces, el ángulo que tenemos a este lado, ¿verdad? Tomando en cuenta que tenemos aquí la intersección, ¿verdad? Estas cuerdas se intersecan, ¿verdad? El ángulo que tenemos a este lado, así lo hacía aquí, mide igual que el que tenemos aquí. Recuerda, eran congruentes. Entonces son datos que nos van a ayudar para resolver este ejercicio. Entonces, como dice aquí, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4, que es el que tenemos acá abajo. Entonces, marcamos acá el ángulo 1 y marcamos acá el ángulo 4. Y luego dice, y la medida del ángulo 3, ¿verdad? Que es este que tenemos acá, es igual a la medida del ángulo 5, ¿verdad? Porque también son alternos internos respectivamente. O sea, estos dos son alternos internos y estos dos son alternos internos, ¿verdad? Entonces, ese dato nos va a ayudar también para concluir la medida del ángulo que nos están preguntando. Ahora veamos. Como la medida del ángulo 1, perdón, como la medida del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 corresponde a 180 y la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4 y la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5, ¿verdad? Entonces aquí lo que hicimos fue trasladar, por decirlo de alguna manera, estas medidas que teníamos aquí, ¿verdad? Las teníamos en la parte inferior, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces las trasladamos aquí arriba, ¿verdad? Las teníamos aquí, las teníamos aquí y las teníamos aquí. Y las trasladamos, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Ahora, me dicen, la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 5 es igual a 180. ¿Por qué la medida de estos tres ángulos es igual a 180? ¿Por qué sé esto? Porque todos estos ángulos de adentro miden 180, ¿verdad? Recordemos siempre que la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces ahora nos dicen, si la medida perdón, aquí ya lo calculamos, ¿verdad? Entonces nos dio que la medida de estos era 180, ¿verdad? Porque vamos a recordar, ¿verdad? Ahora aquí es muy importante regresar al inicio, ¿verdad? En donde se nos indicó, ¿verdad? Que la medida del ángulo, de la medida del ángulo 1, ¿verdad? Más la medida del ángulo 2, más
la medida del ángulo 3 era 180, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordar este pasito de acá, ¿verdad? Para entender por qué determinamos esas medidas, ¿verdad? Ahora veamos un ejemplo práctico para comprenderlo un poquito más, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, aquí dice, considere la siguiente figura y me dan esta figura que tenemos acá y me dicen, si la medida, en este caso, el triángulo, es muy importante aclarar que el triángulo está definido acá, ¿verdad? Este es el triángulo del cual estamos hablando. Esta extensión que tenemos acá, la proyectamos para calcular medidas de ángulos, por ejemplo, ¿verdad? También yo la podría extender acá, la podría extender hacia acá, la podría extender hacia acá, pero siempre vamos a recordar, en un caso como este, ¿verdad? Que no es como el ejercicio anterior, que el triángulo con el que estamos trabajando es el que se forma acá, ¿verdad? Ahora dice, si la medida del ángulo DCB, ¿verdad? Como lo tenemos acá, la medida del ángulo DCB es igual, ¿verdad? A 120. Entonces colocamos el 120 acá. Y la medida del ángulo CAB, ¿verdad? Es igual a 70. Entonces tenemos que este ángulo mide 70. Entonces, determinemos la medida del ángulo ABC. Vamos a determinar la medida del ángulo ABC, que sería el ángulo que podemos encontrar acá, ¿verdad? Este ángulo que tenemos acá, el ABC, que es este ángulo que vamos a tener acá. No sabemos cuánto mide y queremos determinar su medida, ¿verdad? Tomando en cuenta los datos que ya tenemos, ¿verdad? Que son el ángulo que tenemos a este lado que mide 120 y el ángulo que tenemos a este lado que mide 70. Entonces, vamos a determinar la medida del ángulo ABC, ¿verdad? Como la medida de DCB, ¿verdad? De DCB y la medida de ACB, determinan un par lineal, o sea, que suman 180. ¿Por qué suman 180? Porque son un ángulo llano, son un par lineal, ¿verdad? Y conforman un ángulo llano. Entonces, si nos devolvemos acá, recordamos que DCB mide 120. O sea que este ángulo de acá mide 120 grados, ¿verdad? Este de acá. Y si recordamos que esto es un ángulo llano, ¿verdad? ¿Quién me puede indicar, por favor, cuánto mide este ángulo de acá? Llano, ¿verdad? Y esto determina un par lineal, ¿verdad? O sea que la suma de este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. Correcto, muy bien, excelente. Este ángulo mide 60, ¿verdad? Muy bien, felicito. ¿Por qué? Porque 120 más 60 es igual a 180, ¿verdad? Entonces ven que con una medida que nos dieron nosotros podemos calcular, ¿verdad? La medida de otro ángulo que nos estén, por decirlo así, preguntando. Entonces, la medida del ángulo ABC es igual a la medida de 180 menos la medida del ángulo DCM, ¿verdad? Entonces 180 menos la medida de este ángulo, que era 120, ¿verdad? Nos va a dar igual a 60 grados. Entonces, con base en esa información pudimos determinar la medida de este ángulo. Ahora veamos esto. Ahora, ¿verdad? Ya sabemos que este ángulo mide 60 grados, ¿verdad? Y este mide 120. Ahora dice, como la medida del ángulo ABC más la medida de ABC más la medida de ABC, ¿verdad? Más la medida de CAB, ¿verdad? Es igual a 180. ¿Por qué sabemos esto? Porque recordemos que la medida de los ángulos internos va a corresponder a cuánto medían los ángulos internos de un triángulo. Correcto, muy bien, 180 grados. La medida del ángulo ABC más la medida del ángulo ACB, perdón, más la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CAB es igual a 180.
Sabemos que este ángulo mide 60, ¿verdad? Porque ya lo habíamos determinado. Ahora veamos. Entonces, la medida del ángulo es 180 menos ACB, menos CAB, que es este que tenemos acá. Ahora, si nosotros determinamos que la medida de 180 menos 60 menos 70 es menos 70, ¿verdad? Esto sería igual a 50 grados, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular que la medida de este ángulo corresponde a 50 grados, ¿verdad? De igual forma, siempre vamos a recordar, veamos por aquí un ejemplo un poquito para refrescar nada más, ¿verdad? Por ejemplo, recordar siempre que la medida de los ángulos internos va a ser 180, ¿verdad? Ahora, si a mí me están preguntando, por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo un poquito diferente. Si me están preguntando, en este caso, indiquemos que es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, sabemos que la medida interna es de 180, ¿verdad? Me dan este triángulo, pero solamente me dan la medida de este ángulo, ¿verdad? Que tenemos acá. Y me dicen que este ángulo mide 50 grados. Ahora, me dan esta medida, pero me preguntan por este ángulo de acá. Entonces, yo debo calcular, ¿verdad? O averiguar cuánto mide este ángulo que está acá. Tengo la medida de 50. Recuerdo que esto es un par lineal, ¿verdad? Y esto es un ángulo llano, que mide 180. Entonces, a 180 le restamos 50, ¿verdad? Y esto nos da 130, por poner un ejemplo, ¿verdad? En este caso, bueno, la medida no me está, como acabo de inventar el ejemplito, no me está dando, ¿verdad? Vamos a cambiar un toquecito la medida de este ángulo de acá para que me dé bien. Porque me va a dar más de la medida interna, ¿verdad? Porque este ángulo tiene que ser de 90, ¿verdad? Entonces, vamos a corregirlo acá, vamos a borrar este acá. Y vamos a poner acá, por ejemplo, este ángulo, recordamos, ¿verdad? Que es de 90. Entonces, estos dos ángulos deben de medir menos de 45. Entonces, podemos poner, por ejemplo, que este ángulo mide 135. Ahora sí, 135. Y vamos a cambiar este de acá. Ok. Entonces, este ángulo mide 135. Entonces, si tengo este que mide 180 y le resto 135, ¿verdad? Pues sabemos que tengo que restarle 135, me va a quedar un ángulo de, a 0 le quitamos 5, ¿verdad? Habíamos restado, me quedan 5, a 7 le quitamos 3, me quedan 4, y 1 menos 1, entonces me queda aquí un ángulo de 45 grados, este de acá. Y sabemos que este ángulo de acá mide 90 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo recto, como lo vemos aquí. Entonces, para yo calcular este ángulo de acá, que es el que me están preguntando, lo que tengo que hacer es recordar que la medida de los ángulos internos es de 180 menos 45, ¿verdad? Menos 90. Entonces, cuando yo procedo con esta resta, ¿verdad? Voy a obtener el valor de 45 grados, ¿verdad? Lo importante acá es comprender que con la medida de diferentes ángulos, ¿verdad? Podemos calcular la medida de algún ángulo interno que nos estén preguntando, ¿verdad? Ahora veamos, vamos a pasar ahora al tema de lo que sería el perímetro de un triángulo. Este es muy sencillo. El perímetro de un triángulo va a corresponder a lado más lado más lado.
Recordando que el perímetro corresponde al contorno, ¿verdad? Como lo vimos en el centro anterior, ¿verdad? De la figura. Entonces vamos a calcular la medida del contorno. Vamos a sumar lado más lado más lado. También, si aplicamos un poquito de matemática, podríamos determinar que en este caso el perímetro puede ser lado por 3, en este caso, ¿verdad? Porque sus tres lados miden igual, porque este es un triángulo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Los triángulos que medían igual sus lados se llamaban triángulos equiláteros, ¿verdad? Recordamos que esos ángulos también van a medir igual. Y si este es un triángulo equilátero y sabemos que sus ángulos internos miden 180 y todos sus ángulos son iguales, ¿quién me puede contestar cuánto miden uno de sus ángulos? Cualquiera. Recordamos que es un triángulo equilátero, todos sus ángulos miden igual y la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Hay diferentes maneras de solucionarlo, ¿verdad? Por ejemplo, lo más fácil es nada más lo dividimos entre 3, ¿verdad? Entonces sabemos que 6 por 3 es igual a 18, ¿verdad? Aplicamos la resta, ¿verdad? Bajamos el 0, el 3 no cabe en el 0, ¿verdad? Y colocamos el 0. Entonces podemos determinar que la medida de este ángulo de acá es 60 y todos los demás ángulos miden lo mismo. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60 era igual a 180, ¿verdad? Eso es como un recordatorio porque siempre es importante, ¿verdad? Tengamos presente eso dentro de los triángulos, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo que estamos, que es en el perímetro, recordamos que simple y sencillamente la suma de su contorno, ¿verdad? Muy sencillo. Si este lado midiese 7, ¿verdad? Y este lado midiese 8, y este lado midiese 6, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente vamos a sumar 7 más 8 más 6. Y eso nos va a dar el valor del perímetro del triángulo. Ahora veamos lo que sería el área del triángulo. En el caso del área del triángulo, estamos hablando a su interior, ¿verdad? A la superficie que comprende en su interior. Y está determinada por el perímetro, ¿verdad? Y la fórmula para aplicar es base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Siempre vamos a proceder de esa forma, con esta fórmula. Base por altura dividido entre 2. Es una fórmula estándar, ¿verdad? Para calcular lo que sería el área de lo que son los triángulos. Muy, muy, muy sencillito, ¿verdad? Por eso no lo estamos profundizando mucho. Igual, si tienen alguna consultita, me van indicando. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar un poquito rápido a lo que sería cuadriláteros. Ahorita nos quedan como, más o menos como 25 minutos. Voy a ver si podemos apurarnos un poquito para ver todos los cuadriláteros que son muy sencillos, ¿verdad? No atrasarlos mucho con el tiempo. Ok, entonces, veamos acá. Los cuadriláteros, el más común de todos sería el cuadrado. En el caso del cuadrado, dice, es un cuadrilátero porque posee 4 lados, ¿verdad? Entonces, todos los cuadriláteros van a poseer 4 lados. Es un paralelogramo debido a que sus dos pares de lados opuestos son paralelos. O sea, este lado de acá y este lado de acá son paralelos. Y este lado de acá y este lado de acá son paralelos, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que es un paralelogramo, debido a que sus lados pares son opuestos y paralelos. Entonces, en el caso del cuadrado es equilátero, puesto que sus 4 lados son congruentes entre sí. De igual forma, sus 4 ángulos son congruentes. En el cuadrado, sus 4 lados van a medir igual y sus 4 ángulos van a medir igual. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden indicar cuánto miden los ángulos de un cuadrado? Simplemente con ver esta figura. Correcto, muy bien, excelente. 90 grados. Cada uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Por qué sabemos esto? Porque son ángulos rectos, ¿verdad?
con solo verlo, nosotros podemos ver que aquí se está formando un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, cada uno de sus ángulos va a medir 90 grados. Muy bien. En este caso dice ángulos equilátero, el triángulo, el cuadrado es equilátero porque sus cuatro ángulos son congruentes, o sea que miden lo mismo, y sus cuatro ángulos internos son rectos. Cada uno mide 90 grados, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo un ratito. Ahora veamos, las diagonales del cuadrado. Sus diagonales son congruentes. Recordemos que congruente significa que miden lo mismo, ¿verdad? Y las diagonales se bisecan, se cortan en un punto medio, ¿verdad? Ok, ahora dice por acá, propiedades, ¿verdad? Dice, al trazar cualquiera de las diagonales de un cuadrado, se forman dos triángulos rectángulos congruentes, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Ahora dice, la medida del lado del cuadrado se denota por L. Entonces, la medida de cada una de sus diagonales corresponde a L raíz de 2 unidades, ¿verdad? Esto es importante por si tuviésemos que calcularlo. Aunque esto no lo vamos a profundizar mucho. Perfecto. Ahora veamos las fórmulas. Dice, si P representa el perímetro y L la medida del lado del cuadrado, entonces el perímetro del cuadrado corresponde a 4 por L, ¿verdad? O podemos sumar 4 más 4 más 4 más 4, ¿verdad? 4 veces, que sería lo mismo que hacer 4 por L o 4 por lado. Si A representa el área y L la medida del lado del cuadrado, entonces el área es igual al lado a la 2, o sea, al lado elevado a la 2, ¿verdad? No es lo mismo 4 por L, ¿verdad? Que vamos a multiplicar la medida por la cantidad de lados, que la vamos a elevar a la 2, ¿verdad? Entonces puede ser lado a la 2. Por poner un ejemplo así rápido, digamos que este lado midiese 2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, ¿qué es lo que tengo que hacer? 4 por 2. 4 por 2 es igual a 8, ¿verdad? Este sería el perímetro. Pero si yo quiero calcular el área, tengo que hacer el lado a la 2 elevado. Entonces digo 2, ¿verdad? 2 a la 2, que sería multiplicar 2 por 2, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos 2 por 2, ¿verdad? Es igual a 4. Ahora veamos un problema, dice. Si en una escuela hay una huerta con forma cuadrangular cuyo perímetro corresponde a 48 metros, entonces determine la medida de cada lado de dicha huerta, ¿verdad? Vamos a calcular la medida de cada uno de los lados de dicha huerta y vamos a saber que su perímetro corresponde a 48 metros. Si recordamos, ¿verdad? El perímetro va a corresponder al contorno de la figura, ¿verdad? Entonces, como perímetro es igual a 4 por L, o sea, a 4 por lado, y P, o sea, el perímetro es igual a 48, se puede decir que P, que el perímetro es igual a 4 por L, ¿verdad? Y que en este caso podemos sustituir el valor de P, que sería perímetro, por 48, siendo 48 igual a 4 por L. Luego, el 4 que está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado, ¿verdad? Y entonces tendríamos que dividir 48 entre 4. Si nosotros dividimos 48 entre 4, esto nos daría 12. Por lo tanto, vamos a determinar que la medida del lado de la huerta corresponde a 12 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 12 por 4, esto nos daría 48. Ahora veamos el rectángulo. Dice, propiedades. El rectángulo es un cuadrilátero porque posee 4 lados. Es paralelogramo debido a que sus dos pares de lados opuestos son paralelos, ¿verdad? Similar a lo que explicamos hace un ratito del cuadrado. Generalmente al lado mayor
¿verdad? Al lado de mayor longitud se le denomina largo y al de menor longitud ancho, ¿verdad? Sus ángulos, ¿verdad? En este caso, nuevamente, así no me respondan, nada más analícenlo ahí, ¿verdad? Si nosotros tenemos 4 ángulos dentro del rectángulo y los vemos así inicialmente, podemos calcular, ¿verdad? O podemos determinar que son ángulos rectos y que los ángulos rectos miden 90, ¿verdad? Entonces, en el caso del rectángulo es equiángulo, porque sus 4 ángulos son congruentes, o sea que sus 4 ángulos van a medir lo mismo. Sus 4 ángulos internos son rectos, o sea que cada uno mide 90 grados. En el caso de las diagonales son congruentes, o sea, miden lo mismo. Las diagonales del rectángulo siempre van a medir lo mismo. Y las diagonales se bisecan y se cortan en el punto medio, ¿verdad? Como pudieron ver, es muy similar a el cuadrado. Al trazar cualquiera de las diagonales en un rectángulo, se forman 2 triángulos rectángulos congruentes. Si la medida del largo del rectángulo se denota por L, la medida del ancho por A y la medida de la diagonal por D, entonces podemos afirmar que la diagonal es igual a lado a la 2 o largo a la 2 más ancho a la 2, eh, por decirlo así, por raíz o entre raíz, ¿verdad? Ahora veamos las fórmulas. Si P representa el perímetro, ¿verdad? Y L la medida del largo y A la medida del ancho del rectángulo, entonces podemos afirmar que para calcular el perímetro de un rectángulo, simple y sencillamente vamos a multiplicar 2 por el largo más 2 por el ancho, ¿verdad? Ahora, si quiero calcular el área, ¿verdad? Donde A representa el área y L representa la medida del largo y A minúscula representa la medida del ancho del rectángulo, entonces para calcular el área de un rectángulo vamos a multiplicar largo por ancho, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, si el largo midiera 9, por ejemplo, 8, por ejemplo, y el ancho midiese, no, perdón, si el largo midiese 9 y el ancho midiese 6, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para calcular su área, lo que tengo que hacer es multiplicarlo, ¿verdad? Entonces, multiplico 9 por 6. 9 por 6 es igual a, por ejemplo, 54. Entonces, 9 por 6 es igual a 54. Así podríamos calcular lo que sería el área. Muy sencillo, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Una pizarra informativa de forma rectangular tiene un perímetro de 70 centímetros y la medida del largo corresponde a 15 centímetros. De acuerdo con los datos, determine la medida de su área y la medida de su diagonal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente aplicar fórmulas. Recordamos que la fórmula para el área es lado largo por ancho. Entonces, como A es igual a largo por ancho y A es 15, entonces falta la medida del largo, ¿verdad? Como P es igual a 2 por L más 2 por A, ¿verdad? Que el perímetro sería 2 por L más 2 por A, y el perímetro es igual a 70, y A corresponde al valor de 15. Se puede seguir que 70 es igual a 2 por L más 2 por A. Si comenzamos a ubicar los valores, decimos que 70 es igual a 2 por L más 2 por 15. Donde 2 por 15 es igual a 30, por lo tanto, 70 sería igual a 2 por L más 30, ¿verdad? Y ahora vamos a despejar, ¿verdad? Nuevamente. En este caso, ¿verdad? Como el 30 está sumando, lo pasamos al otro lado al restar. Y 70 menos 30 es igual a 40, ¿verdad? Lo cual sería igual a 2 por L. En este caso, como el 2 está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir, ¿verdad? Y dividimos 40 entre 2, que sería igual a 20.
para determinar que la medida de L, el lado, sería igual a 20. Y esta sería la medida del largo del rectángulo, ¿verdad? Ahora sí podemos calcular el área, porque ya tenemos la medida del largo. Entonces, como área es igual a largo por ancho, ¿verdad? Entonces, L es igual a 20 y ancho es igual a 15. Podemos indicar que 20 por 15 es igual a 300, ¿verdad? Determinando que el área del rectángulo es igual a, de este rectángulo, es igual a 30, ¿verdad? ¿Cuál sería una pizarrita? Entonces dice, por lo tanto, la medida del área de la pizarra corresponde a 300 centímetros cuadrados. Ahora veamos, la medida de la diagonal, ¿verdad? Corresponde a diagonal es igual a L a la 2, que sería largo a la 2, más A la 2, que sería ancho a la 2, ¿verdad? Entre raíz. Entonces, si nosotros sabemos que largo es igual a 20 y ancho es igual a 15, sustituimos los valores, ¿verdad? Elevamos a 2 y aplicamos raíz en la calculadora, ¿verdad? Para obtener el valor de 25. Entonces podemos indicar que la medida de la diagonal corresponde a 25 centímetros. ¿Tenemos alguna consultita, verdad? Me van indicando, ¿verdad? Ahora veamos el rombo. Dice, propiedades. El rombo es un cuadrilátero porque posee 4 lados. Es paralelogramo debido a que sus dos pares de lados opuestos son paralelos, ¿verdad? Y es equilátero, puesto que sus 4 lados son congruentes entre sí. O sea, los 4 lados del rombo miden exactamente igual. Ahora veamos las propiedades del rombo. Dice, las diagonales se bisecan, se cortan en el punto medio y las diagonales se bisecan en ángulos al internos, ¿verdad? Las diagonales son perpendiculares entre sí, se cortan formando ángulos rectos, recordando que el ángulo recto es un ángulo de 90. Si en un rombo las diagonales son congruentes, entonces dicho rombo también es un cuadrado, ¿verdad? Porque hay algunos rombos que no son cuadrados. Veamos, si en la medida del lado de un cuadrado se denota por L, ¿verdad? Entonces, la medida de la diagonal mayor se denota con D mayúscula y la medida de la diagonal menor con D minúscula. Entonces, se cumple que L a la 2 es igual a diagonal mayor dividido entre 2 a la 2 más diagonal menor dividido entre 2 a la 2. Esto es una fórmula, es una constante, ¿verdad? Que siempre la vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros la recordemos y la tengamos por ahí anotada. Veamos acá, si el perímetro se presenta, si P representa el perímetro y L la medida del lado del rombo, entonces P es igual a 4 por L, igual que en el cuadrado. Si A representa el área, ¿verdad? Y D mayúscula, la medida de la diagonal mayor, se denota, y D minúscula, la medida de la diagonal menor, entonces para calcular el área, vamos a aplicar esta fórmula de forma constante, ¿verdad? Que sería área es igual a diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2. Ahora veamos un problemita para que quede un poquito más claro. Dice, si en una escuela hay una señal de tránsito con forma de rombo cuyo perímetro corresponde a 120 centímetros, determine la medida de cada lado de dicha señal. Entonces, tenemos el tal que el perímetro es igual a 4 por L y P es igual a 120, podemos seguir que P es igual a 4 por L. Sustituimos el valor de P, que es 120, decimos 120 es igual a 4 por L. Como 4 está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿verdad? Indicando que 120 dividido entre 4 es igual a L. Entonces, en este caso, si hacemos la división, obtenemos el valor de 30, determinando así que el lado mide 30, ¿verdad? Por lo tanto, la medida del lado de la señal corresponde a 30 centímetros. Ahora veamos lo que sería el romboide. Dice, es cuadrilátero porque posee 4 lados.
es paralelogramo debido a que sus dos partes de lados opuestos son paralelos, o sea, ¿verdad? Igual que lo hemos visto en los demás, son paralelos, ¿verdad? Este y este son paralelos y este son paralelos. Los ángulos opuestos son congruentes, ¿verdad? Y los ángulos consecutivos son suplementarios, suman 180, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las diagonales no se bisecan en los ángulos internos, ¿verdad? Y las diagonales se bisecan o se cortan en el punto medio, pero no son congruentes, o sea, no van a medir igual. Por lo tanto, esta diagonal de acá no va a tener la misma medida, ¿verdad?, que esta diagonal de acá, lo cual es evidente, ¿verdad? Podemos ver que esta diagonal y esta no tienen la misma medida, ¿verdad? Luego dice, las diagonales no son perpendiculares entre sí, y al trazar cualquiera de las diagonales en un romboide, se forman dos triángulos congruentes, o sea, se forman dos triángulos que miden lo mismo, ¿verdad? Forma este triángulo y se forma este triángulo de acá. Por lo tanto, si en un ejercicio, ¿verdad?, me dieran esta figura y me dan este valor de acá, por ejemplo, me dicen que este valor es 60, por decir algo, y me preguntan por este ángulo de acá, yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Verdad? Si me están diciendo que los dos triángulos son congruentes, o sea, que mide lo mismo. Entonces, tomando en cuenta que me están dando este ángulo de acá, yo puedo calcular que este de acá mide 60. Muy bien. Ahora veamos el romboide. Dice, si su perímetro representa el perímetro, en el perímetro B, la medida de la base, B minúscula la medida de la base y A minúscula la medida del ancho del romboide, entonces perímetro sería igual a 2 por B, ¿verdad?, que sería la medida de la base, más 2 por A, que sería la medida del ancho del romboide, ¿verdad? Y si A representa el área, B, la medida de la base, y H, la medida de la altura del romboide, entonces el área sería igual a base por altura. Veamos un problema de aplicación para que quede un poquito más claro. Dice, suponga que la sobremesa de un pupitre posee forma de romboide. La medida de su perímetro corresponde a 180 centímetros. La medida de su ancho corresponde a 40 centímetros. Y la medida de su altura corresponde a 15 centímetros. Entonces, la medida de su área, ¿cuál sería? ¿Verdad? Como dice que A área es igual a base por altura y H es igual a 15. Entonces, en este caso nos falta la medida de la base. Por lo tanto, como el perímetro es igual a 2 por la base más 2 por la altura, el perímetro es igual a 180 y ya es igual a 40. Podemos seguir los siguientes, ¿verdad? Si nosotros tenemos 180, donde 2 por B es igual a 2 por A, ¿verdad?, podemos indicar que 180 es igual a 2 por B más 2 por 40, sustituyendo el valor de A, ¿verdad? Ahora, si tenemos este valor, ¿verdad?, procedemos con la multiplicación y podemos indicar que 180 es igual a 2 por B más 80. Luego, el 80 que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado, ¿verdad?, para ir despejando. Y podemos indicar que 180 menos 80 es igual a 2 por B. Si restamos a 180, le restamos 80, nos quedan 100. Y podemos indicar que 10 menos 2 por B, 100, perdón, es igual a 2 por B, ¿no? En este caso, como el 2 se está multiplicando, lo pasamos a dividir, recordando siempre que vamos a cambiar de operación, vamos a hacer un cambio de operación. En este caso, el 2 se está multiplicando, el B lo pasamos a dividir. Y si nosotros dividimos 100 entre 2, vamos a obtener 50, que sería el valor de B. Y calculando, bueno, por medio de este procedimiento, calculamos que la medida de la base es 50. Ahora, como el área es igual a base por altura y la base es igual a 50 y la altura es igual a 15,
podemos seguir que área es igual a base por altura, 50 por 15, que sería 750. Dando de esta forma respuesta al problema, indicando, por lo tanto, la medida del área de la sobremesa del pupitre corresponde a 750 centímetros cuadrados. Si tenemos alguna consultita, ¿verdad? Me van indicando, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que sería el trapecio. Y dice, es un cuadrilátero, ¿verdad? Porque posee 4 lados. Posee únicamente dos de sus lados paralelos, ¿verdad? ¿Por qué posee únicamente dos de sus lados paralelos? Eso es algo que nos pueden preguntar en el cuestionario, ¿verdad? Porque este lado y este lado son paralelos, pero este lado y este lado no son paralelos, ya que se intersecan acá, ¿verdad? Pueden intersecar, ¿verdad? A medida de irlo estirando, ¿verdad? Por eso se va convirtiendo en un triángulo, ¿verdad? Entonces, el trapecio, ¿verdad? Solamente posee dos lados paralelos, ¿verdad? Es importante recordar eso. En el caso del trapecio, a los lados paralelos de un trapecio se les denomina bases. Al de menor longitud, base menor, y al de mayor longitud, base mayor. Entonces, en este caso, esta sería la base mayor y esta sería la base menor. Ahora, la altura del trapecio corresponde a la distancia entre los dos paralelos, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos lados paralelos, la altura va a corresponder a la distancia que hay entre ambos lados paralelos. A esta distancia que hay aquí se le va a llamar altura. En el caso de las diagonales, dice, las diagonales no se bisecan en los ángulos internos, ¿verdad? Y las diagonales no son perpendiculares, ¿verdad? Además, las diagonales no se van a bisecar. En el caso del trapecio dice, dos de sus ángulos internos son rectos, o sea, en el caso del trapecio, dos de sus ángulos van a medir 180. Perdón, dos de sus ángulos van a medir 90. En lo que correspondería al trapecio rectángulo únicamente, ¿verdad? Ahora, en el trapecio isósceles, sus lados no paralelos son congruentes, o sea, los lados que no son paralelos del trapecio van a ser congruentes, o sea, van a medir lo mismo. Este lado y este lado van a tener la misma medida, siempre, ¿verdad? Para lo que sería el trapecio isósceles. Ahora, en el trapecio escaleno, todos sus lados tienen diferente medida. O sea, este lado va a tener una medida, ¿verdad? Por ejemplo, 16, este va a medir, por ejemplo, 6, este va a medir, por ejemplo, 8, y este va a medir, por ejemplo, 4. Esto con respecto al trapecio escaleno. Ahora, para calcular el perímetro se dice, si P representa el perímetro, B la medida de la base mayor, B mayúscula la medida de la base mayor y B minúscula la medida de la base menor, entonces el lado 1 y el lado 2, la medida de los lados no paralelos del trapecio, entonces su perímetro es igual a B más L más L, ¿verdad? O sea que básicamente va a ser la medida de la suma de todo su contorno, ¿verdad? Si este lado mide 6, si este lado mide 3, y este lado mide 2 y este lado mide 1. Pues realizamos la suma de todo su contorno. En cuanto al área, el área se calcula con una fórmula, la cual es, si A representa el área, B la medida de la base mayor, B mayúscula la medida de la base mayor y B minúscula la medida de la base menor, y H la medida de la altura del trapecio, entonces A es igual a, entre paréntesis, B mayúscula, que sería base mayor, más B minúscula, que sería base menor, entre paréntesis, por H, que sería la altura, dividido entre 2.
Esa es una fórmula constante. Siempre la vamos a aplicar. Si consideramos la siguiente figura y nos solicitan determinar el área del trapecio, si B es igual a 7 unidades, además B minúscula es igual a 3 unidades, ¿verdad? Y también a la altura es igual a 4 unidades, ¿verdad? Vamos a calcular, ¿verdad? A darle solución a esta área. Y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores, ¿verdad? Colocando la base mayor más la base menor, entre paréntesis, multiplicado por 4, dividido entre 2, ¿verdad? Cuando resolvemos esta operación, podemos ver que 7 más 3 es igual a 4, digo, 7 más 3 es igual a 10, y lo multiplicamos por 4, que sería igual a 40. Si nosotros dividimos 40 entre 2, correspondería a 20. Y podemos indicar que el área del trapecio es correspondiente a 20 unidades, o, muy importante, a 20 centímetros cuadrados, ¿verdad? Recordar siempre eso, que en el área estamos hablando de centímetros cuadrados. Para este momento hemos terminado con lo que serían los contenidos correspondientes a este cuestionario que vamos a trabajar.